Hola Honduras, espero que todos estén bien, tan felices como nosotros por nuestro reencuentro a través de la pantalla del líder de la televisión nacional, Canal 5 este domingo con el programa Vanegas. Una entrevista que acompañamos como siempre con una caricatura en vivo. En esta oportunidad nos acompaña en el estudio el exdiputado, exasesor presidencial, analista político, don Marvin Ponce Sauceda. Estoy honrado con su presencia en el programa, señor Ponce. Muchas gracias por venir. Buenas noches, es mi amigo Darío Vanegas, Canal 5 y su teleaudiencia, su equipo técnico. Me alegra por aquí repetir nuevamente en este programa. Yo vine el programa número 2 que usted hizo, de los más de 130 creo que ha hecho ya. Sí. Y he visto más de 100, porque a veces por cuestiones de trabajo no lo hemos visto todo, pero le he visto más de 100 programas y soy fan suyo de este programa. Muchísimas gracias por estar aquí. También hoy voy a elaborarle una caricatura. ¿Qué le parece? Me parece bien, pero me decía el productor, trajo buena tinta. Sí, traje buena tinta. Ah, bueno, me parece bien. ¿Por qué me advierte semejante cosa? Me dice porque me toca tirar el vaso de este agua. Se le va a manchar la caricatura. ¿Todavía tiene usted esas tendencias? No. Yo a usted le tiraría un boceto, le tiraría un lápiz. ¿Un lápiz? Sí. Muy bien. Era una broma ahí de No, entrada. bueno, está muy bien, pero ahí tiene un vaso. Un vaso, sí. Pero yo aquí tengo otro, por si. Por supuesto, digo yo. No, pero no va a haber ataque. Aquí vamos a dialogar amenamente, como lo hemos hecho antes de ser diputados, cuando fuimos compañeros en el Congreso y ahora que estamos en otras trincheras cada quien. No se preocupe, no se preocupe. Haga lo que usted sienta hacer en su corazón. Yo he caminado por la vida sabiendo siempre que si alguien que está enfrente me lanza una piedra, yo levanto un pañuelo de seda. Así no se producen chispas y no se producen hogueras. No se preocupe, don Marvin. Conversemos sobre los temas de la actualidad del país. Antes dígame algunas cosas. ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿En lo personal, en lo familiar? Bien, sí. Hemos con unos achaquitos de salud, pero ya estamos recuperados ya casi. Ya, pero usted es un hombre joven, ¿no? No llega a los 70 todavía. No, somos 55 tenemos ahorita. 5.5, sí. Ya en la escala de Richter se siente, ya, ¿no? Ya estamos, sí. Ya. Sí, pero estamos bien, ya. Hemos estado tensos, esta campaña fue tensa, entonces hemos estado ahí también trabajando. ¿Qué lo tensa usted? Si usted no está compitiendo, digamos, en primera línea, ¿qué lo pone nervioso? No, estaba trabajando en la campaña de la UD con los diputados, para sacar diputados de la UD. No pudimos sacar al profesor Pavón en Cortés porque cambió la correlación de fuerzas en Cortés. Sacamos al doctor Mario Noé Villafranca aquí en Francisco Morazán, entonces nos tocó también trabajar ahí. ¿Usted qué cargo tiene en la Unificación Democrática? Soy secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales, soy el canciller del partido. ¿El canciller? Sí. Pero me replegué un poco porque he estado muy vinculado al gobierno, entonces también uno tiene que tener ciertos niveles de ética política también, ¿verdad? Claro, por supuesto. Inclusive no quise candidatearme para diputado porque creía que había estado muy vinculado al gobierno y no era correcto estar trabajando con un gobierno del Partido Nacional y aparecer después con el partido de la UD. Pensé que no era correcto, entonces no participamos porque a sugerencia de mi familia, ¿no? ¿Usted es Juan Orlandista? Soy amigo de Juan Orlando Hernández, pero no así como fans o muero por él, no, pero sí soy amigo personal de él desde que estábamos en la universidad, aunque tenía distintas visiones ideológicas en aquel tiempo. ¿Va? ¿Usted es cachurecoide? No, me parece, yo soy admirador de toda la clase política, de todos los partidos políticos. Siento que es el fenómeno donde se puede construir democracia y a pesar de las tiranteses que lo genera el contexto, pienso que todavía la clase política es capaz de recambiar para hacer transformaciones en el país. Se lo pregunto por tratar de identificarlo ideológicamente, porque lo que menos me parece usted es el izquierdista que fue. No, yo sigo teniendo ideas revolucionarias. ¿Es usted un izquierdista? Sí, soy hombre de izquierda, sí. ¿Es usted marxista o de qué línea es usted? ¿Trotskista, de los gordos, de los flacos? Yo fui del Partido Comunista, fui miembro del Partido Comunista. ¿Y sigue siendo comunista en esencia? Contextualizando la realidad del país, porque este es un país realmente que no se puede... las ideologías no son la principal centro de atención del país, ¿verdad? Las ideologías más bien están en crisis aquí en este país. Entonces, en sus tarjetas de identidad ideológica, ¿qué dice? Para entenderlo. No, yo soy un hombre de cambios, revolucionario de cambios, pues. Amante del pueblo hondureño y buscador de la equidad social. ¿Cómo se explican esos cambios? ¿Que un día es de izquierda y otro día trabaja con un gobierno de extrema derecha? No, pero eso
No, lo importante es que trabajo por el país, no importa con qué tendencia trabajo. Estoy acompañando a Mel Zelaya en su momento por los cambios que quería hacer con los programas del ALBA, Petrocaribe. Me parecía que era un buen proyecto si se orientaban bien. Apoyamos esos convenios en el Congreso, apoyábamos la idea de una constituyente, hay que replantear un nuevo pacto social en el país. Pero eso no tiene nada que ver con lo ideológico, básicamente era el contexto político hondureño. Claro, pero uno se asocia siempre con la gente que se siente identificada ideológicamente. Sí, y precisamente nosotros queríamos asociarlos con Manuel Zelaya Rosales cuando la UD, en el periodo anterior, pusimos la UD al servicio de doña Xiomara y nos rechazaron como aliados. Entonces, cuando a usted lo rechazan como aliado, no le queda otra que convertirse en adversario, ¿va? Del que no se considera aliado suyo, ¿va? Posteriormente, el presidente Hernández me pidió que lo acompañara como asesor presidencial. Me sentí honrado y consulté con mi familia, consulté con el partido y logré pues, que participara pues, con esas consultas que hice. Por supuesto. Y usted tiene derecho. Pero las banderas no se arrían por un puesto público. Las ideas no van a cambiar. Usted cambió, por así decirlo, de su lógica de artista, de editorialista gráfico a político, y eso no le da idea ideológica. Sus bocetos plasmados en el documento papel se convierten también en sus ideas plasmadas en el debate parlamentario. Entonces uno no cambia sus ideas. ¿Usted sigue trabajando con el gobierno? Hago algunas consultorías para el gobierno, algunas consultorías en comunicaciones, en temas de asesoría política, algunos ministros y algunas cooperaciones así. Seguimos, me llamó el presidente nuevamente a que colaborara pues, en algunas cosas. ¿Cuánto gana? Gano 80,000 empiras. Pero usted le agregaba algo más, decía 80 y todos los peluches. No, ahí no hay peluches, para los asesores no hay peluches, los ministros sí tienen peluches. ¿Tienen peluches? Sí. ¿Qué peluches tienen los ministros? Porque van de viaje, viatican y toda la cosa. Sacan buenos viáticos, porque los viáticos del gobierno a veces son altos, más altos que la empresa privada a veces. ¿Eso es injusto? Yo creo que sí hay que revisar todo eso. ¿Y usted por qué no lo denuncia? Yo le he dicho al presidente que hay que revisar. Anda un montón de gente con seguridad privada también que no merece andar ahí. Cualquier peril con los palotes anda con 2 o 3 policías o anda con guardaespaldas de esos que usan guayabera blanca. Entonces me parece que toda esa seguridad que se da a muchos funcionarios no se la merecen, porque el funcionario público honesto no ocupa seguridad. Ya. Y estos lentes son nuevos, ¿no? Porque tengo que retratarlos en la caricatura. Era una trampa para la caricatura. El mismo bigote, pero los lentes son diferentes. Por mucha trampa que me haga. A peores tramposos he dibujado. No, estos lentes me los recetaron ya tiempo y ha costado. Ustedes me dijeron que tengo que adaptarme, entonces 18 con lentes. ¿Ya? Bueno, pues muy bien, estará reflejado aquí en el dibujo, don Marvin. ¿Desde cuándo es de nuevo usted funcionario del gobierno a nivel de asesor, a nivel de consultor? Mire, cuando yo cometí aquel error del vaso, ¿va? Ante el público, me pareció que fue una ofensa para el público porque los funcionarios públicos nos debemos realmente al pueblo. Y entonces yo puse una renuncia irrevocable, ¿va? En el mismo programa que cometí el error. Renuncié al gobierno, pero el presidente me volvió a llamar, me dijo que no tenía que haber renunciado, pero como mi renuncia fue irrevocable, me volvió a llamar, entonces quería que siguiera siendo asesor, entonces le dije yo que teníamos que buscar mejor otro esquema de trabajo porque también tenía otras cosas privadas que hacer, estaba haciendo unas consultorías para el Banco Mundial y para la FAO en los temas agrícolas y forestales, entonces me pedí que buscáramos otro esquema de trabajo, pero sí, he seguido colaborando con el gobierno. Pues. ¿Y en qué temas específicos asesora usted? ¿En qué es usted un buen consejero para la nación a través del gobierno? En la parte política, en la parte de comunicaciones, en el tema de desarrollo social, de los sectores organizados, en el tema de atención a la ciudadanía. Le he dicho al presidente que el gobierno dialoga muy poco con los sectores populares, que tenían que dialogar más. Ha sido los gobiernos últimos han sido muy poco dialogantes. Y también era interlocutor para varios gremios que querían reunirse con el presidente o que hacían peticiones al presidente de temas de gremios como las enfermeras, los médicos. ¿Y cosas tan elementales como esas no las entiende el gobierno todavía? Sí las entiendo, lo único que el esquema es que muchas cosas que los ministros tienen que atender las quieren que el presidente las resuelva. Entonces el presidente es el último eslabón, por eso hay un ministro de salud para que resuelva los problemas de salud.
de transporte para que maneje los temas de transporte. Entonces, lo que hacíamos nosotros era facilitar la solución del conflicto. Entonces, queda la impresión que usted no es la solución, sino que el problema. No. Soy experto en solución de conflictos, sé manejar conflictos. ¿Qué conflictos ha resuelto en el actual gobierno? Dígame uno, por ejemplo. No, por ejemplo, apoyamos mucho el tema de la solución del conflicto con las enfermeras, del gremio médico. También estuvimos asesorando a los que estaban, a los negociadores principales del gobierno. ¿Y de parte de quién se coloca usted? No, y me colocó de parte de los gremios, escuchar las primeras peticiones. El gobierno tiene que ser un facilitador y un gestor de la solución de conflictos. Ya. Sobre todo porque hay muchas cosas, aquí se han perdido muchas cosas, hay muchas cosas que ya están en la ley, que ya están pactadas y no se cumplen. Me lo explicará después de una pausa. Eso sí, otros tópicos, porque me interesa conocer su opinión sobre la actualidad política del país también. Con mucho gusto. Más entrevistas, más preguntas, más respuestas de nuestro invitado y más detalles de la caricatura con don Marvin Ponce este domingo en el programa Vanegas, que detenemos un minuto para anuncios y promociones. Don Marvin Ponce, ¿tiene empresas usted o vive de su salario? No, tengo una pequeña empresa se llama Inversiones Cimarrón y también me constituí hace muchos años como comerciante individual, porque también para poder tener un mecanismo de pagar mis impuestos. ¿Y eso de cimarrón es porque de la ganadería o en qué invierte usted? Porque es que el socio que tengo yo tiene una propiedad que se llama el Cimarrón, entonces por ahí le pusimos Inversiones Cimarrón. Entonces, muy bien. ¿Y a qué se dedica su empresa? Se dedica a la parte de bienes raíces. Bienes raíces, también tenemos asesorías también en gestión de tierras, cuestiones ambientales, también en la elaboración de proyectos de vivienda social, sobre todo. Estamos trabajando en cosas que le sirvan a la gente, pues. Ya. Pero también es un pequeño negocio que nos genera a veces comisiones, comisiones por ventas de bienes raíces. ¿Y contrata con el Estado? No, con el Estado no, porque no puedo hacerlo, porque la ley me lo prohíbe, porque yo recibo fondos del Estado eventualmente. Claro, eso lo entiendo bien. En movimiento va a estar aquí en la caricatura, moviéndose. ¿Está bien así? ¿Eso lo representa bien a usted? ¿Un hombre inquieto que está siempre, que no es agua mansa? Sí, usted que me mira a mí, yo no lo miro. Por supuesto que la caricatura refleja cómo yo lo veo. Soy hiperactivo, soy un poco hiperactivo, sí. ¿Sí? Sí, ya. ¿Superó aquel incidente feo de aquel arrebato de cólera que le lanzó el vaso a un distinguido pensador del país? Sí, lo superé, porque no era tan pensador, pero sí lo superé. No, respételo, no se es un gran economista. Es un intelectual prestigiado. Un gran economista. Y aunque sea un campesino sencillito, y aunque sea un niño, es una persona que merece respeto. Es más, parte de ese abrupto mío fue porque yo siempre lo respeté a él al máximo nivel, al doctor Ávila siempre lo respeté, pero eso fue superado en su totalidad. Ya, muy bien, menos mal. Tiene agua ahí en la taza si quiere beber en la medida que conversamos. Claro. Don Marvin, ubiquémonos en la actualidad política. El proceso electoral ha dejado una bronca que ningún proceso había dejado desde las elecciones del 20 de abril de 1980, que originaron la Constitución de la República, que fue emitida en enero del 81 para las elecciones de noviembre del 81, que instalaron el 27 de enero del 1982 al doctor Suazo Córdoba en la presidencia de la República, que generó sucesivos gobiernos con interrupción constitucional del golpe del 2009. Entendiendo todo eso, hoy estamos viviendo tiempos de ventisca y huracán, como decía el poeta, derivados de los resultados del 26 de noviembre. Así, con capacidad de síntesis de telegrafista, ¿qué análisis y qué lectura, como le gusta decir a los periodistas que preguntan, hace usted del tema? Es el conflicto político más grande de la historia contemporánea de Honduras. Estamos en una crisis profunda, delicada y peligrosa. Si no somos hábiles para poder manejar esta conflictividad, podemos hundir más este país de lo que está. ¿Hundir lo que significa? ¿Generar aquí una guerra civil? Una guerra, tal vez, ojalá no lleguemos a ese nivel, pero no se puede descartar nada. Pero sí profundizar los niveles de desigualdades,
ampliar el desempleo. Solo en este mes de diciembre, por los conflictos que se dieron de acciones de los sectores que creen que les robaron las elecciones, se perdió el 0.5% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando más o menos de unos 20.000 millones de lempiras. Si seguimos en esa ruta de la confrontación, este país lo podemos llevar a niveles de pérdida de empleos en vez de generar nuevos empleos. ¿Qué fue lo que generó todo este conflicto? El conflicto lo genera, en primer lugar, la debilidad de los partidos políticos, la falta de acuerdos para hacer reformas políticas oportunas en el momento que tenían que hacerse. Y en tercer lugar, yo creo también que los ganadores que ganaron la elección no deben sentirse tan cómodos. Van a gobernar en condiciones muy complicadas. Bueno, esa es una consecuencia de aquí en adelante que veremos después. Antes, no sea parte de mi pregunta, por favor. Usted es muy hábil para responder y quiere escapárseme, como diría el poeta García Lorca, como peces sorprendidos. Usted no se me escape de la pregunta que yo le he hecho. ¿Qué originó el conflicto? ¿Es acaso la reelección y usted no quiere referirse a eso? No, claro. No, la reelección ha sido yo le dije en aquel programa que iban a haber dos fenómenos políticos, la reelección y las alianzas políticas. La alianza política se desarrolló normalmente entre dos partidos y una figura pública de alto nivel como es el ingeniero Nasrallah. La reelección, lo que generó el conflicto fue el mecanismo, cómo se aprobó la reelección, que fue a través de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que siempre fue muy discutida por los juristas, pero nadie se atrevió a pararse al 30 a esa resolución. Nadie se le paró al 30 de los que se oponían. Simplemente dejaron pasar los tiempos. ¿Por qué? ¿Por cálculo? Por cálculo muchos. Porque aquí, en voz baja y con la luz apagada les gusta. Les gusta. Y también porque ha habido una cultura de tolerancia entre la clase política tradicional de mancillar la Constitución cada vez que se les ocurre. Esa sentencia pudo ser correcta o no pudo ser incorrecta, pero al final dejó un sabor amargo en el pueblo hondureño. El pueblo hondureño estuvo silencioso, siguiéndole la pista a la reelección, no dijo mucho. Los sectores políticos también, inclusive los más duros sectores políticos, no hicieron ninguna acción. El Partido Libre, que se ofusca de gritar y pitar en el Congreso, no pitó en la calle contra la reelección. Entonces también hemos visto que hasta ahora, que ya se ven las consecuencias, se generan estos grandes debates fuertes que tienen al país al borde de la extrema pobreza si no se pone de acuerdo la clase política. Yo creo que el origen de la reelección fue el mecanismo. Yo no creo que el pueblo quiera o no quiera la reelección, habría que consultarle. Pero como no se le consultó, lo normal hubiera sido una consulta popular previa. Claro. Pero como no estamos dialogando, entonces todo el mundo impuso el poder que tiene cada quien, lo fue imponiendo cada cual, unos aliándose y otros oponiéndose. Estoy aquí dibujando sus zapatos. No puedo resistir la tentación de elogiárselos. ¿Qué pedazos de zapato lleva don Marvin? 700, 800 dólares por lo menos. No, esto lo compré en México, me costaron 800 pesos mexicanos. No me diga. Sí. No me diga. Sí, son baratos. ¿Y usted cree que le voy a creer semejante broma? No, sí. Eso no vale eso. Más los impuestos aeroportuarios. Son zapatos para veteranos, para andar cómodos nomás. Muy bien. Ya sé para dónde quiere ir. Don Marvin. No, entonces la crisis Están muy bien los zapatos. Estarán retratados en la caricatura. Eso es anecdótico. Volvamos a lo serio. Sí. Don Marvin, volvamos a lo serio. ¿La reelección presidencial en Honduras es legal? Mire, es legal porque la emitió la Corte Suprema de Justicia. Habría que ver si es legítima. ¿Desde su punto de vista? Sí, para mí es legal, pero no es legítima porque no se le consultó al pueblo si estaba de acuerdo con una reelección. Hubiera sido importante. Entonces, ¿quién es fruto de ese proceso no es un presidente legítimo? Tiene que legitimarse, porque es primera vez que... No me enrede, no me enrede. Respóndame, digamos, lo básico y después, si quiere, entra en los matices. No me lleve a conflicto con mi patrón o con mi amigo, con Orlando. ¿Le incomoda que le pregunte tales cosas? Si quiere, hablamos de otras cosas. No me incomoda. Lo único que
La reelección no es legítima. No, pero si quiere hablamos de otras cosas, pero tenerlo a usted aquí y no hablar de la actualidad del país. Pero sí le podía decir que el presidente es ilegítimo porque ya lo legitimó en las urnas, el pueblo hondureño lo legitimó en las elecciones internas. Hay 4 temas que un periódico de Nicaragua de humoristas tenía cada sábado. Favoritos, y elija una. Humor, sexo, marxismo o violencia. ¿De qué quiere que hablemos? No, de esto que estamos hablando. Muy bien, de eso que estamos hablando. Entonces responda. No, el presidente es legítimo porque se legitimó en las urnas, en sus elecciones internas de su partido y en las elecciones generales. Entonces, una vez que el pueblo ya lo respalda, lo legitima. Lo legitima, sí. Muy bien. La reelección en su momento, cuando se produjo la apertura para la reelección, no fue legítima. Como figura. Como figura. Pero una vez que esa reelección legal pero ilegítima pasa la prueba del pueblo, se convierte en legítima. Entonces, ¿no le parece que lo mejor hubiera sido que el guión pasara por hacer una consulta popular? Por preguntarle a los ciudadanos qué opinan ustedes de la reelección presidencial antes de que los políticos tomaran la decisión de ir a la Corte Suprema y luego ir a todo lo que hicieron para establecer la Constitución, la reelección, perdón. Sí, recuerde que nosotros hemos estado en una democracia, como la dice el Latino Barómetro Latinoamericano sobre la democracia centroamericanas, que Honduras tiene una democracia en cuidados intensivos porque hay mucha confrontación. Entonces, no hubo diálogo para llegar a ese acuerdo de ir. Podía ser que la Corte Suprema hubiera dicho, estamos de acuerdo con la reelección, como lo dijo, o hay que dejar de aplicar el artículo. Pero eso tuvo que ir a un referéndum del pueblo hondureño para decir, ¿está de acuerdo con la sentencia de la Corte? Pero no se hizo. Entonces, al no hacerse, pues, se fue legitimando en el camino, en el proceso electoral. Entonces se legitimó en las elecciones internas cuando permitió el Tribunal Electoral que participara el presidente Hernández como candidato, escribiendo un movimiento. Es más, escribió 2 movimientos y él era el candidato único. Muy bien, ahora, ese proceso de legitimación que provocan o que se genera en las urnas, ¿fue prístino? ¿Fue claro? ¿Fue limpio? ¿Ganó limpio el candidato del Partido Nacional? Ganó limpio. Eso yo creo que ganó limpio. Lo que pasa es que fue tan cerrado el resultado que los que perdieron por poquito creen que ganaron también. También se gana por bastante y se gana por poquito. ¿Por cuánto ganó? 1.5%. ¿Cuántos votos son esos en concreto? 68.000 votos aproximadamente. ¿No era lo que los nacionalistas nos decían? Sí, no, ya esperaban un gane de un 14%. ¿Y dónde está ese 14%? Se desinfló Luis Zelaya. No. No involucre a candidatos que no sean los dos esos de los 2 primeros lugares. Yo le digo en relación con el porcentaje que anunciaba el Comité Central y los principales corifeos del Partido Azul. Hubieron 2 factores para mí. Aunque a usted no le guste, se desinfló Luis Zelaya. No es que no me guste a mí, no me confunda. Bueno, yo no es que quiero que no mencione a alguien. Aquí puede mencionar usted a quien quiera. Ningún programa tiene tanta libertad como acá. Pero dígame en relación con esa propuesta nacionalista de tener un partido absolutamente organizado y que le garantizaba un éxito y un triunfo en términos electorales imbatible, inconmovible, indiscutible de 18 puntos y más. ¿Dónde están? Partido Nacional tenía una maquinaria electoral muy bien montada. Sus resultados se reflejan en diputados y en alcaldes en forma muy abierta con un 14 al 18%, que era lo que esperaba. Sí. Donde no se refleja ese resultado es en la papeleta presidencial. Y ahí es donde yo le decía, hubieron 2 cosas. Se desinfló Luis Zelaya. Luis Zelaya porque recibió menos de 270.000 votos, menos que los que recibió Villeda en la elección pasada. Y si no se desinfló Luis Zelaya, se desinfló el Partido Liberal para no particularizar en la papeleta presidencial. Usted puede ver los resultados. Y también ocurrió otro, los nacionalistas resentidos, no atendidos por el gobierno y no atendidos por la clase política, porque se generaron un gobierno técnico y un gobierno de dirigentes rurales, permitió que mucha gente se resintiera con el gobierno y no votara por el gobierno y se trasladara a la oposición, a votar por la oposición. Y también el voto silencioso, ese voto independiente que le dicen algunos, y el voto joven nuevo, se decantó por Narrala y ahí fue donde se llevó una presión fuerte de reducir ese 18% a un 1.4%. Todas las encuestas que yo vi, Darío, que las miraba cada 3 días, reflejaban que Juan Orlando iba barriendo, pues. Pero ya ese resultado final se pudo ver hasta las últimas 2 semanas que había habido una caída fuerte
en un partido y que otro partido estaba creciendo aceleradamente. ¿Va? Ese desplome, por así decirlo, en cuanto al número de votos, de las expectativas primero y de la realidad después en el Partido Nacional, ¿se debe a qué? ¿Qué rechazaron los electores? Bueno, rechazaron no accesar a las chambas, no accesar a puestos, las diferencias interpartidarias que se dieron también. ¿Usted cree que la gente vota por eso? Mucha gente sí. Aquí en la capital y en San Pedro Sula mucha gente vota por clientelismo político todavía. Por eso es que mira que la costa norte es la que más apoya a Nasralla. ¿Usted no aprecia que en ese voto de rechazo hay un rechazo a la reelección, por ejemplo? Ah, no, claro, claro. Es que el voto de rechazo... Entonces mencióneme los temas más importantes. Sí, es que mire, hubo una apología al odio hacia el presidente Hernández. Se construyó, producto de la reelección, se construyó una apología al odio hacia el presidente Hernández, que se reflejó en el voto en contra. Mucha gente no fue que votó por Nasralla per se, votó en contra de la reelección y se refugió en Nasralla. Y por eso mucho voto liberal que votaba normalmente por su partido, votó contra la reelección y creyó que era mejor votar por Nasralla porque era posible que Nasralla le ganara al presidente Hernández. Porque querían votar a ganar también, el voto útil que le llaman, ¿va? También sí. se empujó ahí. Sí. Entonces, bajo esa perspectiva, entonces la gente votó por la alianza. El Partido Libre tenía una estructura de votos de unos 700,000 votos duros, producto de la última elección menos versus la elección interna. Pero Nasralla al final se refugió mucha gente y mucha gente votó por Nasralla una vez que perdió su partido PAC. Entonces, la figura emblemática de Nasralla como una personalidad que tiene 40 años de estar en la televisión y que ya había incursionado en política, también se reflejó también. Muchos creían que Nasralla al perder su partido iba a perder su poderío político y más bien se amplió, ¿va? Porque ya llegar a 1.350.000 votos como oposición es respetable. Es histórico, ¿va? En el país. Sí. Es histórico, es respetable y ese respeto tiene que tener el gobierno hacia esa oposición y a la otra oposición de los otros partidos, sobre todo el Partido Liberal, que el Partido Liberal es el llamado a buscar aquí la gobernabilidad en el país. Porque uno por ser partido histórico, otro por su doctrina política y otro porque está renovado ese partido y tiene que demostrar esa renovación para construir un camino democrático correcto. Y si en esta vez tuvimos un rechazo hacia la reelección, habrá que pensar en el futuro político, qué va a pasar en este país. El papel de los partidos pequeñitos, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo estudia? Los partidos pequeños tienen que recambiarse la ley electoral. Un partido que no saca ni el 1% de los votos de un nivel nacional no puede seguir participando como partido político. Deja de ser partido político a mi juicio. ¿Va? ¿Qué me quiere decir? ¿Deberían quitársele las licencias a los partidos que están inscritos? Hasta mi partido, que sacó menos del 1%, debería quitársele la licencia si la ley así lo dijera. O sea que a la UD hay que decirle, es para afuera que vas. Es para afuera que van todos los partidos pequeños que tengan... Los que sacaron menos del 1%. Ningún partido pequeño sacó más del 1%. Ni el Pino, que sacó 4 diputados, ni don Romeo Vázquez con su alianza patriótica no sacó ni el 1% de los votos de los que sacó el Partido Liberal, que sacó casi 16%. Recuerde que cosas similares ocurrieron hace 4 años y esos partidos que perdieron su licencia fueron, perdóneme el término, resucitados en la Corte Suprema. Eso es incorrecto. Me parece a mí que eso es parte del hartazgo político que tiene el pueblo hondureño, de esos errores que se cometen en los tribunales de la República, al darle vida a partidos que no sacaron nada, pues. La ley electoral dice que aunque saque un diputado, pero con un diputado que sale por cociente departamental y hasta por chingaste, como dicen algunos, no puede ser el reflejo de un partido político. Puede seguir como diputado sus 4 años, pero el partido se termina y el que quiera construir partidos políticos, lo que tiene que hacer la ley es flexibilizar la inscripción de partidos políticos, candidaturas independientes para que, pero también así como es de fácil para entrar, tiene que ser fácil para salir si no logra catapultar el cariño del pueblo hondureño. En números redondos, y para que no hable de los vecinos sino de su propia familia, ¿la UD debe desaparecer? Debe desaparecer porque no logra ni el 2% de los votos. Debe borrarse la inscripción de la UD. De todos los partidos. ¿Cuánta responsabilidad tiene usted particularmente como actor político importante de esa agrupación? Bastante, porque ha sido líder importante, pues bastante, porque quizás podía justificar de la gente manera. Los partidos pequeños a veces se convierten en víctimas del sistema. Recuérdese que nosotros
apoyamos a Mel Zelaya para hacer un cambio político. Sí. De ahí nos quisimos aliar con él y nos rechazaron. Después tomó posición don Pepe Lobo en condiciones bastante complicadas. Y entonces, con el surgimiento de Pepe Lobo, entonces nosotros nos llamó a una reconciliación nacional. ¿Será correcto que un partido político no acepte una reconciliación nacional? Y entramos a la reconciliación nacional. Entonces, esas cosas nos han ido desgastando también políticamente. ¿Cuántos votos obtuvo la UD el 26 de noviembre? Para diputados obtuvimos casi 1 millón de marcas. Para alcaldes recibimos como 250.000 marcas. ¿Y para el presidente? Como 6.000 marcas más o menos. ¿6.000? Sí, 6.132. Es una pena. Es una pena, sí. Una pausa. Agrego color con estos artilugios, estos instrumentos fantásticos a la caricatura que elaboro aquí siempre de mi invitado. La caricatura endulza la conversación cada domingo con actores políticos de primera línea, como hoy, que está aquí don Marvin Ponce, exdiputado, dirigente de la Unificación Democrática y asesor del gobierno de la República, hablando sobre la actualidad política del país. También en honor a este buen hombre, elaboro aquí un dibujo con su bigote, con su pelo peinadito y todo, con sus lentes de diseño, de marca. Espero que quede bien. Lo más importante será su opinión al final del cuento. Siempre queda... ¿Siempre queda satisfecho? Sí, sí que... ¿Nunca le ha fastidiado una caricatura a usted de esas que se publican en los periódicos? No. El arte hay que respetarlo y hay que admirarlo más bien. Porque no es cualquiera que lo hace. Que se mete a estos líos. Sí, no es cualquiera. Ya. Muy bien. Muchas gracias, don Marvin, por eso. La actualidad nos ha llevado a un país agitado. Después de resolver esto, bueno, empecemos por donde debemos empezar, por el inicio, para que después veamos el futuro. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve esta situación actual de la agitación política, don Marvin? Recuerde que el partido Alianza siempre planteó 8 meses atrás que no iba a reconocer los resultados y que y hasta creó una comisión antifraude. No construyó una comisión para la conquista del voto, sino que construyó una política antifraude desde hace 8 meses. Entonces, cualquier resultado ya se esperaba que iba a haber un revuelo. Lo que no sabíamos era la dimensión del revuelo, porque no se vale también la violencia, no se vale, pues la violencia física, la violencia humana, la violencia, las muertes, las violaciones a los derechos humanos, el irrespeto, la ofensa, la diatriba y muchas cosas que se están dando en este contexto político donde la apología del odio surge más que la apología al amor. ¿Hubo fraude? A la paz. No. Fraude siempre hay en las elecciones, en las mesas. El más vivo quiere pasarse, pero en el tema electrónico y en el tema toral no creo que haya habido fraude. ¿Y cuando se apagó por muchas horas el sistema de transmisión en el Tribunal Supremo Electoral, eso hay que aceptarlo como normalito? No es normal, no es normal y quizás esa es la parte más débil del proceso electoral. Yo creo que acuérdese que también se dijo hay que sacar a la empresa Mapa Soluciones, hay que poner otra. Es inaudito que el Tribunal de Elecciones un mes antes de las elecciones esté contratando una empresa y que esa empresa esté preparada para transmitir resultados electorales para satisfacer a todo un país de que su voto contó. Entonces me parece ahí que estamos improvisando mucho. Una empresa que va a transmitir resultados debe estar lista un año antes para no fallar el día clave. ¿Y todas esas cosas tan graves no le quitan limpieza al resultado? Le quitan limpieza, claro que sí. Pero la crisis es producto básicamente de eso. Pero recuerde usted también que esos votos de ese proyecto político que se interrumpió, se recontaron voto por voto, que también es algo insólito en Honduras. Se recontaron 6.000 actas, entre inconsistentes y actas que no sabían que se habían contado en el periodo de que se fue el sistema hasta que vino el sistema. Eso el resultado fue correcto. La Unión Europea certificó esos resultados. Vino un técnico de la OEA que no se metió a la base de datos, sino que hizo ciertas revisiones y dio un dictamen técnico que también complicó porque también
el señor Almagro allá dijo que había que repetir las elecciones, porque hemos perdido hasta soberanía electoral. Cualquier perico de los palotes nos viene a decir a nosotros qué tenemos que hacer. No, pero es que no es un perico de los palotes, no se refiere en esos términos. Es el secretario general de un organismo internacional. Pero aquí todo el mundo quiere meter la mano. Y yo creo que nosotros los hondureños tenemos que recuperar nuestras instituciones, Darío. Yo no acepto que aquí nos vengan a decir hay que repetir elecciones en Honduras porque un centro de cómputo falló. O que me venga a decir uno porque el jefe de la misión era de izquierda y el otro jefe de la misión era de derecha, meta las manos de acuerdo a sus intereses. Bueno, pero también hay intromisión internacional en otras cosas. De acuerdo. ¿Dónde estaba su voz cuando se aprobaron las ciudades modelo, por ejemplo? Ahí estaba mi voz. Pero usted no se opuso. No, yo creo en ese proyecto. Y eso no tiene nada que ver con la democracia ni la soberanía del país. ¿Pero es que ceder soberanía, don Marvin? No. Si aquí peores cosas se han hecho en este país. Entonces para unas cosas vamos a usar un rasero y para otras otras. No se trata de eso. Es que generar empleos con inversiones internacionales en territorios que no están produciendo, me parece a mí que no es venta de soberanía. Generar esquemas económicos que se estilan regímenes especiales en todo el mundo, no es generar... Y permitirles a ellos que en esa zona pongan su propio gobierno, su propio sistema tributario, su propio sistema jurídico, sus propias leyes internas dentro del territorio hondureño. ¿Eso a usted le parece que no es ceder soberanía? No, vigilado por una comisión, porque lo que se da es ciertos niveles de ventajas comparativas y competitivas hacia los negocios. Y crearles un paraíso a las transnacionales. Bueno, cuando venga la primera prueba de una empresa, de una ciudad modelo, vamos a poder hacer otro programa y valorarlo. Porque ¿y por qué esperar tanto? No, porque no ha habido ninguna... La ley está ahí, nadie ha invertido en eso todavía. Todo es lo que suponemos todos. ¿Recuerda cómo fue mi voto sobre ese tema? Sí, claro, sí, fue un voto independiente, razonado, inteligente, con gran sentido patriótico, pero también el disentir es parte de la democracia. Yo disentí de usted en aquel momento y argumenté, y yo creo que sí, porque considero que si usted a la zona sur le va a meter 50.000 empleos de un montón de tierra abandonada, que son cerros pelados ahí, me parece a mí que no afecta a la soberanía del país. Aunque... Respeto su opinión y no nos ensarcemos en una discusión pero que ya tuvo su momento. Claro. Hablemos del tema de la actualidad. Ya me ha dicho usted cómo se resuelve este asunto, pero le hace falta decirme qué le toca hacer al partido del gobierno, a los partidos de oposición, cualquiera que sea su dimensión desde el punto de vista de la membresía, para resolver este problema de una vez por todas. Hay que analizar el problema realmente a donde podemos llevar a Honduras si no sabemos razonar. Si nos tomamos las carreteras por un mes, por 2 meses, por 3 meses, no vamos a afectar al gobierno, no vamos a afectar a los partidos políticos, vamos a afectar a la economía, y en esa economía, así como hay grandes empresarios, hay pequeños, medianos y pequeñitos que viven de transportar productos. Estoy totalmente de acuerdo. Que la economía no puede pararse. Sí, pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. Sí. Yo creo que aquí hay que separar muy bien qué es una reivindicación política. Claro. Y que es irse a meter a una tienda a robarse un televisor. Claro, claro. Eso no tiene nada que ver con la democracia, perdóneme. Claro, claro. Pero a mi partido, a mi candidato, a mi líder, yo no lo voy a beneficiar yendo a quebrarle los vidrios a un salón de belleza y a sacar del pelo. Correcto. Perdón, a sacar a las señoras que están trabajando allí, a robarle los aperos del trabajo, etcétera, etcétera. Eso no tiene nada que ver con limpiar el camino al poder a través de un proceso electoral limpio, justo, equitativo y una cancha anivelada para todos los jugadores. El gobierno tiene que escuchar fuertemente a la oposición sus planteamientos. Aquellos planteamientos que sean viables deben convertirse en políticas públicas. Hay planteamientos que no son inviables, como queriendo decir, yo voy a ir a dialogar si me dan la presencia a mí y quitan a aquel. Así no puede ser. Me parece legítima la propuesta del Partido Liberal que dice demen en la presidencia del Congreso para poder equilibrar poderes. ¿Qué le parece eso? Me parece legítima la petición. Que se deje otra cosa. Pero la petición es correcta. ¿Usted qué aconsejaría? A mí me parece que si el Partido Liberal tuviera una estrategia más abierta hacia el gobierno, en un diálogo más directo y más franco y más rápido y más expedito, entonces hay tiempo todavía para poder llegar a acuerdos. Me parece a mí que siempre han habido alianzas entre el Partido Liberal y el Partido Nacional. Me parece a mí que
la posición de don Luis Zelaya de salir a flote diciendo que había ganado Nasralla y después ratificar que había ganado Nasralla, me parece a mí que no fue, políticamente no fue la más correcta para poder abrir un diálogo de cara al futuro, de construir una solución del conflicto. Llegamos a un momento de identificaciones, por lo menos gráficas. ¿De qué color quiere usted la corbata en la caricatura? Hágame la amarilla para mi partido. ¿Amarillita? Sí. Tonos amarillos. Es que yo la pedí para amarilla la vez pasada y me la hizo roja usted. Ah, así fue la cosa. Entonces fue abuso mío. Amarillo, entonces. Yo creo que aquí Entonces quería decirle, Darío, mire, volviendo a la solución del problema, me parece que la propuesta del Partido Liberal es legítima, lo que pasa es que es muy tardía. Tenía que haberla hecho más antes, ¿va? Porque yo sí creo que la clase política, si realmente se quiere equilibrar poderes, era correcto que hubiera un Congreso de oposición, ¿va? Para el futuro, ¿cómo podemos, como nación, evitar tropezar en la misma piedra? Que cada torneo electoral se vuelva un tormento, se vuelva un torbellino, se vuelva una hecatombe como ahora. Sí, algunos hablan de una constituyente, ¿va? Yo creo que una constituyente, producto de un diálogo político, es correcto que se pueda dar. Pero si no hay constituyente, por lo menos debe haber una reforma política y una reforma económica en el país, profunda. Pasando por eso, los partidos políticos, ¿cómo se constituyen y cómo desaparecen? Los partidos políticos, como por ejemplo eso de que yo creo una corriente política dentro de un partido político, consigo plata, hago campaña política y yo pongo los diputados, pongo al primero, al segundo, pongo a todo el mundo, yo soy el dueño del movimiento. Esas cosas hay que revisarlas. Porque si usted quiere ser presidente de un partido, si usted aspira a ser presidente, primero tiene que ser dueño de una corriente. Y para ser dueño de una corriente tiene que tener plata. Entonces, vosotros los pobres no vamos a poder ser nunca presidentes. Hay que tener plata o quien te patrocine. ¿Y quién te va a dar plata de regalado atrás para la política? O te le da un grupo económico que quiere incidir en tu gobierno, o te le da el crimen organizado. Entonces, ¿cómo se traslada eso a lo concreto? ¿Qué tareas tiene la comunidad de políticos en el país para no tener a la nación en este sin vivir en el futuro? Hay que hacer una profunda reforma política en la parte electoral, en la parte de participación política, en la apertura a las candidaturas independientes, en la resolución de los conflictos, y hay que trasladarnos al voto electrónico, por lo menos donde se pueda. Me está mencionando usted temas que no niego su importancia, pero se me está yendo a las cosas tangenciales. Sí, el tema de la reelección, por ejemplo, ¿cómo lo resolvemos? Porque si no, esto va a ser un problema recurrente. Hay dos formas. Uno, o se regula la reelección porque ya tomó carta de identidad mediante una regulación de controlar la reelección, o se va a un plebiscito para decir si la gente quiere seguir teniendo reelección o no quería seguir teniendo reelección. Y la eliminamos de un solo o la ratificamos de una vez. Plebiscito, los siguientes 120 días. Preguntémosle al pueblo si la gente quiere que sigamos con reelección o que no sigamos con reelección. Muy bien. Señor Ponce, yo sé que usted en algunos momentos tuvo diferencias bastante fuertes, incluso algunos episodios bastante incómodos con el candidato del Partido Libertad y Refundación y del PINU, del candidato de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, don Salvador Nasralla. Pero dejando a un lado, digamos, las consideraciones de tipo personal, como participante de primera línea en la actividad política del país, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo evalúa? Lo quiere el pueblo, es un pueblo es un hombre querido por el pueblo. Es una persona que tiene la ventaja comparativa que no tenemos todos los políticos de tener muchas simpatías por su trabajo profesional. El problema de Nasralla es que es muy haragán. No trabajó en la campaña política. Imagínese ese hombre caminando 150 municipios de los 300 que tiene el país pidiendo el voto. ¿Qué hubiera pasado con los resultados electorales a estas alturas? Y Mel Zelaya por otro lado pidiendo el voto, y doña Semara por otro lado pidiendo el voto. Si no ganaron la elección fue por haraganes. No se trabaja, porque aquí todo el mundo cree que por las redes sociales, por la televisión, es que se gana el voto. Hay que pedir el voto también directo, porque a Nasralla lo conocen por la televisión, casi el 100% de la población, pero en vivo solo lo conoce un 3% de la población. Que de cara a cara, así como usted, que usted es bien famoso por las caricaturas, por este programa y por el Congreso. A usted lo quiere el pueblo, pero en vivo tal vez un 2% de la población, o tal vez la gente de San Pedro Sula y Cortés lo conoce porque han dado en la arenga política.
Pero aquí en los barrios de Tegucigalpa no lo conocen en vivo, solo lo conocen por televisión. ¿Me está diciendo Aragán a mí? No, porque usted no ha sido candidato presidencial. Si es candidato presidencial, se le va a ir a Aragán si no va a los barrios. Sí que Narrala no fue... Una pausa. Tenemos que tomar pausa porque al necesito 95% tomar agua de los después de barrios todo eso que me ha dicho. Una pausa. Don Marvin Ponce, el gobierno del presidente Hernández, que está por comenzar, ¿qué cambios tiene que hacer para contribuir desde el Estado a la gobernabilidad en Honduras? Bueno, me parece a mí, muchas veces se habla de estos diálogos, que aparece todo el mundo en esos diálogos, hablando cada quien, pero muchos van a pedir pisto al diálogo, no van a pedir temas de Estado. ¿Cómo así? Mucha gente, muchos gremios van allá a pedir dinero, a que le den chambas, a que le den poder, a que le den cosas. Aprovechan el diálogo para ir a pedir. Yo creo que los sectores que van a participar del diálogo que deben ir a pedir cosas de Estado, no a pedir cosas particulares. ¿Con quiénes ocurre así? Con varios gremios. Yo he visto que cada vez que llegan sectores sociales organizados van a pedirle al presidente regalías y cosas así. O que para que le financie el Congreso, que le financie acá, que le meta el funcionario acá y todo eso, ¿va? Y hasta promueven a veces ministros algunos, ¿va? Y aprovechan los diálogos para eso. A mí me parece que el diálogo debe ser serio, pues. El diálogo me parece a mí que tiene que haber dos tipos de diálogos. Uno con la clase política para los temas políticos, porque realmente ahí está, la confrontación es política en este momento, entre tres fuerzas políticas grandes que se disputaban el poder y que no están conformes cómo quedaron los resultados, y que aunque esos resultados no sean aceptados, ya fueron legalizados y legitimados y la ruta no vuelve atrás. El presidente Hernández ganó legítimamente las elecciones y ya es el presidente electo y va a tomar poder. El diálogo tiene que haber dos diálogos. Un diálogo estrictamente con los políticos para ver las cosas de carácter político electoral, que no quiere decir que la sociedad civil y que los sectores organizados no deben opinar también sobre el tema político, pero los políticos tienen que destrampar la conflictividad coyuntural y los problemas estructurales tienen que ser vistos realmente para hacer los grandes cambios realmente en el tema electoral, en el tema político, en el tema de participación ciudadana y en el tema de construcción de una democracia más participativa. Si algo positivo le vamos a sacar a esta crisis, Darío, es que hay más ciudadanía activa. Es que a los jóvenes ahora les interesa la política, ya no solo les interesa el reggaetón, que a los jóvenes también les interesa reaccionar fuertemente cuando consideran que su voluntad ha sido violentada. Entonces, hemos ganado también en el marco de la crisis, de la crispación. Pero eso de que... Hemos ganado ciudadanía. Eso que usted me menciona, que reaccionan fuertemente, lo dijo literal, cuando su voluntad ha sido irrespetada o violentada, ¿usted cree que eso anima? ¿Usted cree que eso hace creer para volver a participar? Es que hay cúmulos de presión y de insatisfacción en la sociedad, y el reaccionar a un saqueo no es que se valga. Pero la gente está esperando escenarios para salir a protestar de distintas maneras. ¿Qué me quiere decir? Que tiene una explicación. Tiene una explicación sociológica también los saqueos. Eso no, usted lo puede ver en otros países también. En Venezuela se ve constantemente, en Perú, en todos lados que hay crispación política, el saqueo se convierte como un fenómeno político de reacción de aquellos sectores que no les interesa mucho la política y que buscan el momento oportuno para explotar. Porque no todos los saqueadores que sean ladrones de oficio, sino que aprovechan la coyuntura. ¿Usted lo hizo alguna vez en sus mocedades cuando los chafas lo perseguían? No, nunca. En aquel tiempo no se saqueaba. Antes el mayor Trejo lo agarraba unos cachiporas y le daban la madre a uno cuando estábamos queriendo construir el central Vicente Cáceres. ¿Le dieron sus toquecitos a usted los militares? Sí. No, inclusive en el golpe de Estado a mí me quebraron la mano. ¿Quiénes? Los militares. Porque usted andaba protestando contra el golpe. Contra el golpe de Estado andaba protestando, porque yo daba la cara por el golpe, andaba de frente, no escondido como un montón de ahora que andan de diputados y que andan ahí en libre, que fueron unos oportunistas de los que luchamos de verdad contra el golpe de Estado. Nosotros dimos la cara y dimos el pecho, a mí me quebraron el brazo y me lo reconstruyó Mario Zelaya, el doctor que está preso ahora, un gran profesional de la medicina. Ese señor. Ortopeda del primer nivel. No me explico cómo un hombre de gran nivel profesional haya caído en las redes de la corrupción, porque era un hombre, era un referente
de la ortopedia en Honduras. Él me operó. Y entonces me golpearon porque también nunca hemos arriado la bandera, siempre hemos estado de frente. ¿Pero lo golpearon porque usted se quiso pasar de la línea? No. Le voy a decir una cosa. Había un movimiento que se llamaba Jóvenes por el Cambio, que lo lideraba don Ricardo Álvarez. Y se infiltró en la marcha de la resistencia y le tiró piedras al ejército. Y el ejército vino violento, entonces ellos se fueron en un busito y los dejaron a nosotros de frente. Entonces yo iba cabezando la marcha, a mí me ¿Y usted terminó pagando los platos rotos? Dele duro a este diputado bochinchero, decía el teniente López. Ya. Que lo demandé, pero no prosperó la demanda. Don Marvin, le agradezco mucho su presencia en el programa. Sí. Algunos de sus puntos de vista los compartimos, otros obviamente no los comparto, pero tengo para usted un gran agradecimiento por venir. En nombre de los espectadores voy a colocar en sus manos este dibujo que es el resultado de mi esfuerzo a lo largo de una hora escuchando su parecer. Le he retratado así como lo veo. La coloco en sus manos y lo más importante ahora es su opinión. ¿Qué me dice de la caricatura, señor Ponce? O he mejorado físicamente yo, o ha mejorado usted la técnica de caricatura de usted. Porque esta caricatura está mejor que la de la vez pasada. Muy bien, gracias por el halago. Nada más que el bigote, ahora tenemos pelo más blanco y bigote más blanco que el anterior. Que ya, por en supuesto. El 2014. El tiempo pasa. Don Marvin, déjeme una respuesta con una palabra a mis últimas preguntas, si le es posible. ¿Cuál es el sentido de la palabra coherencia? Justicia. ¿A dónde van los traidores? Al mamo. ¿Quién es el político más noble que usted conoce? Noble. Elden Vázquez. ¿Y el más corrupto? Hay bastantes, ahí se van a los penales un montón ahí. ¿Qué le aconseja a quienes se ahogan en un vaso de agua? Que piensen antes de actuar. ¿Dónde está Dios? En todas partes. ¿Cuál es el mejor piropo que usted le ha dicho a una dama? Bueno, el tradicional, ¿va? Si las estrellas fueran tus ojos son unas lindas estrellas. ¿Cuánta popularidad tiene usted? Bastante popularidad. Hasta los que me adversan a veces también me dan la mano y me abrazan. ¿Qué es lo mejor que usted hace por Honduras? Construir caminos y desarrollo con los pobres a costa de tierra y lodo. ¿Cómo le gustaría ser recordado? Como un buen ciudadano. Gracias, don Marvin. Espero se haya sentido cómodo con nosotros. Me sentí cómodo. Llévese la caricatura como recuerdo. Muchas gracias. Y le espero en el futuro para que sigamos conversando. Gracias. Estas son las opiniones de don Marvin Ponce, asesor del gobierno. Gracias a todos. Adiós.